Damos comienzo a un nuevo programa, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Estaré compartiendo la palabra de Dios y lo haré de una manera expositiva, versículo a versículo. Y en esta ocasión será en el Evangelio de Marcos, capítulo 1 y versículo 21, donde dice: Y entraron en Capernaum y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Los 4 discípulos y Jesús dejaron la ribera del mar para trasladarse a la ciudad. Capernaum debió de haber sido la residencia del Señor con los nuevos discípulos. El nombre conforme aparece en el texto griego, cuya traducción más correcta sería, por ejemplo, Cafarnaún. Debe proceder del hebreo Keparnaún o Villa de Naún. Posteriormente, el término griego derivó en Kabaostit, de donde llegan las traducciones Capernaum. En tiempos de Cristo, esta era una ciudad situada en los límites que separaba el estado de Herodes Antipas del de su hermano Felipe. Nótese que tenía una guarnición militar comandada por un centurión, que había edificado la sinagoga judía de la ciudad, como así señala Mateo, capítulo 8 y los versículos 5 al 13. Pero fuera de los evangelios, Capernaum es mencionada también por el historiador judío Josefo, y hay algunas discusiones sobre el lugar exacto de donde se encontraba, soliendo identificarse como Tel Un, restos de la ciudad en ruina a unos 4 kilómetros al suroeste de la boca del Jordán, mientras que otros lo identifican con Kibbet Millet, a 4 kilómetros más adelante. Pero las excavaciones modernas han resuelto la identificación con el primer lugar, donde aparecen los restos de una importante sinagoga. Sorprendentemente, aparecen en una columna nombres comunes en el Nuevo Testamento, donde se lee, por ejemplo, Alfeo, hijo de Zebedeo, hijo de Juan, hizo esta columna, a él sea bendiciones. Y Marcos va a redactar 4 escenas que ocurren en Capernaum y que aparentemente tuvieron lugar en un corto periodo de tiempo durante el tiempo del sábado, es decir, el sábado, de manera que comienza con la entrada en la sinagoga y además con la liberación del endemoniado, y sigue con una segunda escena al caer del día, donde ya podían venir los enfermos para ser sanados, como así señala el versículo 32, y concluye con una tercera al amanecer del día siguiente en la oración, versículo 39. Y al mismo tiempo Marcos trata lo distintivo del ministerio de Jesús, como él estaba enseñando, como así dicen los versículos 21 y 22, como también expulsó demonios, como señalan los versículos 23 al 26, como también hizo sanidades de enfermos, versículos 30, 31 y 32, y también, como no, con la predicación del Evangelio, versículos 38 y 39. A pesar de que en varios lugares aparece el plural para referirse al grupo que estaba con Jesús, la individualidad del Maestro se destaca continuamente, ya que es Él que enseña, el que sana enfermedades y el que echa fuera demonios. Por tanto, Jesús, y solo Él, es la figura central del Evangelio. Note que Jesús tenía la costumbre de asistir regularmente cada sábado a la sinagoga, como se puede observar en Lucas capítulo 4 y versículo 16. De manera que en Capernaum asistió a la sinagoga junto con los 4 discípulos que había llamado para que le siguiesen. Y en la sinagoga de Capernaum enseñaba como hacía también en otras, como así también señala el Evangelio de Juan, capítulo 18 y versículo 20.
Por tanto, los varones podían hablar en la reunión después de la lectura de la ley, manifestando su deseo de hacerlo y pidiendo permiso también para ello. Y en otras ocasiones eran invitados para ello, como también señala Hechos de los Apóstoles capítulo 13 y versículo 15. Y el Señor va unido ya a los discípulos, de manera que, como se ha dicho antes, el redactor utiliza el plural para referirse a la presencia de los 5 en la sinagoga de Capernaum. Las sinagogas solían construirse en las afueras de la ciudad y muchas veces junto a un río o al mar, y servían especialmente para las instrucciones de la Torá. Y note que el servicio consistía en oraciones, en bendiciones, en la lectura de la Torá y los profetas, a la que seguía un tiempo de predicación. El Señor no perdía el tiempo en asuntos que no fuesen enseñar a las gentes. Y como no, Marcos recalca el ministerio de la enseñanza de Cristo, como así hace en el capítulo 2, versículo 13, capítulo 4, versículo 1, capítulo 6, versículo 2. Note que el verbo enseñar aparece 17 veces en este Evangelio de Marcos. También hay que tener en cuenta que no se para Marcos a explicar en qué consistió la enseñanza de Jesús en la sinagoga, pero no cabe duda de que su mensaje sintetizado antes, declarando que el tiempo de Dios se había cumplido y que el reino de Dios se había acercado, como así señala el versículo 15 de este capítulo, debía por tanto ser el motivo principal de la enseñanza de Jesús. Continúa ahora con el versículo 22, donde dice: «Y se admiraban de su doctrina, porque le enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas». La enseñanza de Jesús admiraba a la gente, que quedaban asombrados de ella. El verbo expresa también la idea de llenar de admiración, maravillarse, sorprenderse. Este verbo enérgico que indica estupefacción por algo que es sorprendente. También indica el reconocimiento de algo fuera de lo normal, lo que, sin duda alguna, atraía la atención del oyente, de modo que estaba pendiente de cada una de las palabras del Maestro. En la construcción de la oración aparece el estilo muy típico de Marcos. La enseñanza de Jesús era una maravilla a los oídos del auditorio, ya que el Maestro manifestaba autoridad en toda su enseñanza. Entre otras cosas, presentaba la autoridad derivada del profundo sentido de la inspiración divina que aplica la palabra a la vida del oyente. El poder de la doctrina de Cristo es que hablaba con autoridad propia, mientras que los escribos se limitaban a complejas interpretaciones de la ley y además también a las tradiciones. Pero note que en Marcos la autoridad de Jesús es la enseñanza, que va acompañada de su autoridad en las obras poderosas que realiza. La exposición de la enseñanza en la sinagoga requería que toda ella estuviese fundamentada en enseñanzas de los maestros, de modo que era habitual que se formulase mediante un encadenamiento de citas que el que enseñaba atribuía a los maestros de donde las tomaba, reduciéndose la exposición a algo como «dijo el tal rabino» y «el rabino cuál». Note que Cristo expone la Escritura directamente con un método nuevo que nunca antes habían escuchado. El Señor interpreta la palabra con su autoridad personal, de modo como hizo en el Sermón del Monte, añadiendo al texto bíblico «yo os digo». Y los oyentes, especialmente los escribas, percibían ya en eso una autoridad que no le correspondía a un hombre.
ya que estaba actuando como haría Dios mismo, dando aplicación e interpretación al escrito bíblico. Y Jesús exponía la palabra como quien tiene poder para hacerlo y además con autoridad propia. Pero por otro lado, note el contraste que estaba en la enseñanza tradicional de los maestros, que se atenían a dar significado de palabras y otras explicaciones acuñadas por los maestros. Pero por otro lado, nótese lo que decía el Señor Jesús. En primer lugar, Él habló la verdad, como dice Juan capítulo 14, versículo 6. Sin embargo, los sermones de los escribas se caracterizaban por razonamientos evasivos, como señala Mateo capítulo 5 a partir del versículo 21. También Él presentó asuntos de gran significado acerca de la vida, la muerte y la eternidad. Pero ellos, a menudo, despreciaban el tiempo en asuntos triviales, como dice Lucas capítulo 11 y versículo 42. También, en su predicación había sistema, mientras que ellos, según la prueba de su Talmud, divagaban a menudo. También Él, Cristo, despertaba la curiosidad haciendo uso abundante de ilustraciones, como se puede observar en este Evangelio de Marcos, capítulo 4, versículos 2 al 9, por poner algún ejemplo, pero hay muchos más. Así que la enseñanza de ellos, sin embargo, era casi siempre árida y también aburrida. Él, Jesús, hablaba mostrando amor hacia el hombre, como alguien que se preocupaba del estado eterno de sus oyentes y les guiaba hacia el Padre de amor. Pero por otro lado, la falta de amor de ellos era evidente, según lo demuestra el pasaje como el capítulo 12 y versículo 40. Finalmente, y esto es lo más importante porque se le declara específicamente aquí, Él hablaba con autoridad, porque su mensaje venía directamente del corazón y de la mente del Padre, como dice Juan capítulo 8 y versículo 26. Por tanto, también de su alma misma y también de las Escrituras, mientras que ellos tomaban ideas de fuentes falibles, ya que lo hacían un escriba citando a otro. Y ellos procuraban sacar agua de cisternas rotas, pero Él sacaba de sí mismo, siendo la fuente de agua viva. Jeremías capítulo 2 y versículo 13. Los escribas van a estar presentes continuamente en relación con el ministerio de la enseñanza de Jesús. Y estos constituían un estamento que podría decirse profesional, que se ocupaban del estudio y enseñanza de la Torá. Nótese que por otro lado se consideraba a Esdras como el primer escriba porque era perito en la ley de Moisés. Esdras, capítulo 7, versículo 6, dice: Este Esdras subió de Babilonia, era escriba diligente en la ley de Moisés, que Jehová Dios de Israel había dado, y le concedió el rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras. A partir del tiempo de los macabeos, se formó un grupo de escribas dentro del mundo laico, que se caracterizó por su disposición a pactar con los gentiles, contrariamente a la posición sacerdotal inamovible en este sentido. En el tiempo con la división de posiciones teológicas que dividió la sociedad entre saduceos y fariseos, los escribas pertenecían mayoritariamente a estos últimos. Los escribas asumían una triple tarea en relación con la ley. Note, en primer lugar, desarrollar las prescripciones establecidas en ella, formulándolas en reglas para hacerlas eficaces en medio de una sociedad cambiante. En segundo lugar, debían de instruir a los alumnos en la ley.
Y en tercer lugar, como expertos en la ley, dar asesoramiento a la aplicación judicial de la misma. Y debido a la extensa temática de la ley, que contiene no solo instrucciones legales, sino también relatos históricos edificantes, los escribas debían de ocuparse también de la halajá, por lo que tiene que ver con el mandamiento, y de la hajadá, que desarrollaba las tradiciones religiosas del judaísmo. Debido a sus conocimientos y también capacidades, eran los maestros reconocidos y preferidos por el pueblo, especialmente en las lecciones de los sábados en las sinagogas, ya que la influencia religiosa y política de los escribas en tiempo de Cristo era muy grande. Y especialmente a estos se les reservaba el tratamiento de rabí. El centro de actividad de los escribas era naturalmente Jerusalén, hasta el año 70. En el Sanedrín, los escribas formaban un grupo propio. Sin embargo, los escribas estaban por todos los territorios de Israel, de manera que en las sinagogas había siempre alguno de ellos. Y Marcos lo relaciona como un grupo independiente en algunos lugares, como por ejemplo en Marcos capítulo 22 y los versículos 2 al 6. Y en otras ocasiones aparecen vinculados con los fariseos, como el capítulo 2 de Marcos, versículo 16, y en otras con los sacerdotes, como el capítulo 10 y el versículo 33 de Marcos, incluso también con los ancianos y los sacerdotes, Marcos 8:31. En resumidas cuentas, es que ellos estaban por todas partes. Continúa ahora con el versículo 23, donde dice: Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con un espíritu inmundo que dio voces. La introducción con e inmediatamente y al instante sirve a Marcos para llamar la atención del lector y da el dramatismo especial al relato. Jesús había entrado en la sinagoga de ellos. Podría entonces entenderse que en el momento en que Jesús había entrado en la sinagoga, se manifestó el endemoniado, que posiblemente pasaba desapercibido antes, pero sin embargo también podría tratarse de la entrada en aquel instante del endemoniado, que podía estar fuera y entró en aquel momento. Pero sin embargo, sea cual sea la situación, lo que el Evangelio quiere destacar es la presencia del endemoniado en la sinagoga. Note que el contraste es bien fuerte. En la reunión de creyentes estaba presente el demonio. La expresión espíritu inmundo va presidida de la preposición con, para dar idea de que el hombre estaba poseído y controlado por un demonio. El término espíritu inmundo se usa en Marcos indistintivamente como sinónimo de demonio, ya que ninguna persona afectada por contaminación legal podía estar presente en la congregación. Este hombre no estaba contaminado por alguna falta especial, pero estaba plenamente contaminado por la presencia del demonio en él. Y esta situación pone a Jesús frente al demonio que poseía al hombre presente en la sinagoga. El poseso estaba en relación de esclavitud por el demonio presente en él, que se manifestaba por medio de él. Y nótese que no se trataba, como algunos liberales pretenden hacer creer, de un enfermo o un epiléptico, sino de un poseído por el demonio, es decir, un endemoniado. El demonio se manifestaba usando su voz para hablar en la sinagoga. Marcos usa un verbo que tiene el sentido de dar voces, chillar o gritar. Es propio que en el encuentro de Cristo con el endemoniado sean los demonios
que lo poseen los que se manifiestan audiblemente, hablando por medio del poseso, como señala también Marcos capítulo 3 y los versículos 11 y 12. Y note que el demonio gritaba delante de todos. Lo que sigue en el próximo versículo es, por tanto, el espíritu maligno que había tomado posesión de la persona y la utilizaba como vehículo expresivo para él. Continúa con el versículo 24, donde dice, diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. La expresión del demonio por medio del endemoniado se formula a grito ante toda la concurrencia de la sinagoga. Mediante el uso de una fórmula típica del griego, formula a Jesús una pregunta que es literalmente, dice, ¿qué a nosotros y a ti? Equivalente a, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Nótese que es muy interesante observar el plural cuando dice nosotros, ya que lo que afecta a uno de los demonios afecta a todo el reino de ellos. El demonio se dirige a Cristo llamándole Jesús Nazareno, que indica el conocimiento que tenían sobre quien estaba presente en la sinagoga, ya que sabía muy bien perfectamente cuál era su vinculación con Nazaret, y también sabía sin duda que la profecía anunciaba al Mesías como de aquella tierra, como así señala Mateo capítulo 2 y versículo 23, porque allí se anunció precisamente el nacimiento y allí tuvo lugar la concepción virginal de Jesús. Y luego formula otra pregunta que muy bien puede ser tomada como una afirmación exclamativa, cuando dice, ¿has venido a destruirnos? Note que no podía estar refiriéndose al hecho de haber venido desde Nazaret, sino que era el enviado desde el cielo, con una determinada misión. En otro sentido más probable, estaría preguntando al Señor si ya había llegado la hora para destruirlos. Pero el verbo no indica necesariamente el hecho de destruirlo en sentido de hacerlo desaparecer, sino el de limitar su actuación y reducirlo a la impotencia. Jesús llevaría a cabo la obra de liberación haciéndose hombre, para así poder morir por los hombres. De otro modo, Jesús había venido para deshacer las obras del diablo, como dice la primera carta de Juan, capítulo 3 y versículo 8. Y esta obra redentora y libertadora incluía la muerte por los pecadores que lo libraría del poder del diablo. Hebreos, capítulo 2 y los versículos 14 y 15 dicen, así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Nótese que el Hijo de Dios se hace carne y sangre, para por medio de la muerte, desde la batalla libertadora, destruir, es decir, eliminar, en sentido de quitar, los medios con que se mantenía, e incluso impedir que vuelva a alcanzarlos. En ese sentido, equivale a reducir a la impotencia al que tenía el dominio de la muerte, esto es, el diablo. La posesión diabólica quedará anulada en el ejercicio final de la autoridad divina del Hijo de Dios, que se producirá en el futuro y retirará la presencia de Satanás y sus demonios de la esfera humana, confinándolos al lago de fuego, es decir, al infierno. Los demonios conocen muchas más cosas
acerca de Jesús. Cuando éste dice, sé quién eres, no está mintiendo, sino afirmando lo que sabía sobre Jesús de Nazaret. El conocimiento que el demonio tenía de Jesús era muy preciso. Jesús es el Santo de Dios, ya que así fue anunciado a María en el Evangelio de Lucas, capítulo 1 y versículo 35. El Santo, con artículo, solo podía referirse indudablemente a Dios. No se trata de un título mesiánico, sino de la posición que Jesús ocupa en relación con Dios. Así que, siendo Dios, es también el Santo. Pero también nótese que al demonio no le importaba tanto el origen terrenal o el lugar terrenal vinculado con Jesús, sino su condición divina, como el Santo de Dios. El carácter santo de Jesús contrasta con el inmundo del espíritu que gritaba por medio del poseso. Ninguna otra persona en la Escritura recibe este título. Y note que de Elías se dice que era varón de Dios. Primer libro de Reyes, capítulo 17 y versículo 18. Y a su sucesor, Eliseo, se le da el título de varón santo de Dios. Segundo de Reyes, capítulo 4 y versículo 9. Pero de Jesús no dice el endemoniado que era un santo hombre de Dios, sino simplemente que era el Santo de Dios, el único de esa condición. Más adelante le llamarán el Hijo del Altísimo, en Marcos capítulo 5 y versículo 7. Y note que los ignorantes hombres y los mentirosos líderes religiosos negaban, los demonios lo afirmaban. Ya que cuando los radicales niegan la deidad de Cristo, exhiben menos entendimiento que los demonios, porque esto la reconocen constantemente. Por cierto, los demonios no lo hacen en el espíritu correcto. Y note que ellos, por ejemplo, reemplazan la reverencia por el descaro, el gozo por la amargura, la gratitud por la vileza, pero lo hacen a pesar de todo. Pero sin embargo, llaman a Jesús el Santo de Dios. Y voy concluyendo con esto ya. Estimado y estimada oyente, Dios dice en su palabra, que es la Biblia, lo siguiente. En la primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 8 dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Amigo y amiga oyente, si tú estás practicando el pecado, la palabra de Dios señala que tú eres del diablo. Pero sin embargo, si aceptas a Cristo como tu Salvador, Él va a deshacer las obras del diablo en tu vida. Para ello, es necesario que tú le invites a Jesucristo, en primer lugar, a que venga a tu vida, que venga a tu corazón, porque ningún ser humano tiene poder para deshacerse de ello. Así que, solamente aceptando a Cristo en tu vida, podrás tener ese poder que Él te da día tras día. Por ello, ahora puedes hacer una oración conmigo de fe, si así lo sientes, para recibirle a Jesucristo en tu corazón como tu único y suficiente Salvador. Ora conmigo y di ahí a dónde estás. Señor Jesús, te confieso que he estado practicando el pecado hasta ahora. He hecho cosas sin darme cuenta y otras, consciente de ellas, que sé que no son buenas. Te pido perdón por todas ellas y me arrepiento y te recibo a ti, Jesucristo, como mi único y suficiente Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón,
Te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos. Damos comienzo a un nuevo programa, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Estaré compartiendo la palabra de Dios y lo haré de una manera expositiva, versículo a versículo. Y en esta ocasión será en el Evangelio de Marcos, capítulo 1 y versículo 21, donde dice: Y entraron en Capernaum y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Los 4 discípulos y Jesús dejaron la ribera del mar para trasladarse a la ciudad. Capernaum debió de haber sido la residencia del Señor con los nuevos discípulos. El nombre conforme aparece en el texto griego, cuya traducción más correcta sería, por ejemplo, Cafarnaún. Debe proceder del hebreo Keparnaún o Villa de Naún. Posteriormente, el término griego derivó en Cabaostit, de donde llegan las traducciones Capernaum. En tiempos de Cristo, esta era una ciudad situada en los límites que separaba el estado de Herode Antipas del de su hermano Felipe. Nótese que tenía una guarnición militar comandada por un centurión, que había edificado la sinagoga judía de la ciudad, como así señala Mateo, capítulo 8 y los versículos 5 al 13. Pero fuera de los evangelios, Capernaum es mencionada también por el historiador judío Josefo, y hay algunas discusiones sobre el lugar exacto de donde se encontraba, soliendo identificarse como Tel-Un, restos de la ciudad en ruina a unos 4 kilómetros al suroeste de la boca del Jordán, mientras que otros lo identifican con Kibbet Millet, a 4 kilómetros más adelante. Pero las excavaciones modernas han resuelto la identificación con el primer lugar, donde aparecen los restos de una importante sinagoga. Sorprendentemente, aparecen en una columna nombres comunes en el Nuevo Testamento, donde se lee, por ejemplo, Alfeo, hijo de Zebedeo, hijo de Juan, hizo esta columna, a él sea bendiciones. Y Marcos va a redactar 4 escenas que ocurren en Capernaum y que aparentemente tuvieron lugar en un corto periodo de tiempo durante el tiempo del sábado, es decir, el sábado, de manera que comienza con la entrada en la sinagoga y además con la liberación del endemoniado, y sigue con una segunda escena al caer del día, donde ya
podían venir los enfermos para ser sanados, como así señala el versículo 32. Y concluye con una tercera al amanecer del día siguiente en la oración, versículo 39. Y al mismo tiempo Marcos trata lo distintivo del ministerio de Jesús, como él estaba enseñando, como así dicen los versículos 21 y 22, como también expulsó demonios, como señalan los versículos 23 al 26, como también hizo sanidades de enfermos, versículos 30, 31 y 32, y también, como no, con la predicación del Evangelio, versículos 38 y 39. A pesar de que en varios lugares aparece el plural para referirse al grupo que estaba con Jesús, la individualidad del Maestro se destaca continuamente, ya que es Él que enseña, el que sana enfermedades y el que echa fuera demonios. Por tanto, Jesús, y solo Él, es la figura central del Evangelio. Note que Jesús tenía la costumbre de asistir regularmente cada sábado a la sinagoga, como se puede observar en Lucas capítulo 4 y versículo 16. De manera que en Capernaum asistió a la sinagoga junto con los 4 discípulos que había llamado para que le siguiesen. Y en la sinagoga de Capernaum enseñaba como hacía también en otras, como así también señala el Evangelio de Juan, capítulo 18 y versículo 20. Por tanto, los varones podían hablar en la reunión después de la lectura de la ley, manifestando su deseo de hacerlo y pidiendo permiso también para ello. Y en otras ocasiones eran invitados para ello, como también señala Hechos de los Apóstoles capítulo 13 y versículo 15. Y el Señor va unido ya a los discípulos, de manera que, como se ha dicho antes, el redactor utiliza el plural para referirse a la presencia de los 5 en la sinagoga de Capernaum. Las sinagogas solían construirse en las afueras de la ciudad y muchas veces junto a un río o al mar, y servían especialmente para las instrucciones de la Torá. Y note que el servicio consistía en oraciones, en bendiciones, en la lectura de la Torá y los profetas, a la que seguía un tiempo de predicación. El Señor no perdía el tiempo en asuntos que no fuesen enseñar a las gentes. Y como no, Marcos recalca el ministerio de la enseñanza de Cristo, como así hace en el capítulo 2, versículo 13, capítulo 4, versículo 1, capítulo 6, versículo 2. Note que el verbo enseñar aparece 17 veces en este Evangelio de Marcos. También hay que tener en cuenta que no se para Marcos a explicar en qué consistió la enseñanza de Jesús en la sinagoga, pero no cabe duda de que su mensaje sintetizado antes, declarando que el tiempo de Dios se había cumplido y que el reino de Dios se había acercado, como así señala el versículo 15 de este capítulo, debía por tanto ser el motivo principal de la enseñanza de Jesús. Continúa ahora con el versículo 22, donde dice: y se admiraban de su doctrina, porque le enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. La enseñanza de Jesús admiraba a la gente, que quedaban asombrados de ella. El verbo expresa también la idea de llenar de admiración, maravillarse, sorprenderse. Este verbo enérgico que indica estupefacción por algo que es sorprendente. También indica el reconocimiento de algo fuera de lo normal, lo que, sin duda alguna, atraía la atención del oyente, de modo que estaba pendiente de cada una de las palabras del Maestro. En la construcción de la oración aparece el estilo muy típico de Marcos. La enseñanza de Jesús era una maravilla a los oídos del auditorio, ya que el Maestro manifestaba autoridad
en toda su enseñanza. Entre otras cosas, presentaba la autoridad derivada del profundo sentido de la inspiración divina que aplica la palabra a la vida del oyente. El poder de la doctrina de Cristo es que hablaba con autoridad propia, mientras que los escribas se limitaban a complejas interpretaciones de la ley y además también a las tradiciones. Pero note que en Marcos la autoridad de Jesús es la enseñanza, que va acompañada de su autoridad en las obras poderosas que realiza. La exposición de la enseñanza en la sinagoga requería que toda ella estuviese fundamentada en enseñanzas de los maestros, de modo que era habitual que se formulase mediante un encadenamiento de citas que el que enseñaba atribuía a los maestros de donde las tomaba, reduciéndose la exposición a algo como «dijo el tal rabino» y «el rabino cuál». Note que Cristo expone la Escritura directamente con un método nuevo que nunca antes habían escuchado. El Señor interpreta la palabra con su autoridad personal, de modo como hizo en el Sermón del Monte, añadiendo al texto bíblico «yo os digo». Y los oyentes, especialmente los escribas, percibían ya en eso una autoridad que no le correspondía a un hombre, ya que estaba actuando como haría Dios mismo, dando aplicación e interpretación al escrito bíblico. Y Jesús exponía la palabra como quien tiene poder para hacerlo y además con autoridad propia. Pero por otro lado, note el contraste que estaba en la enseñanza tradicional de los maestros, que se atenían a dar significado de palabras y otras explicaciones acuñadas por los maestros. Pero por otro lado, nótese lo que decía el Señor Jesús. En primer lugar, Él habló la verdad, como dice Juan capítulo 14, versículo 6. Sin embargo, los sermones de los escribas se caracterizaban por razonamientos evasivos, como señala Mateo capítulo 5 a partir del versículo 21. También Él presentó asuntos de gran significado acerca de la vida, la muerte y la eternidad. Pero ellos, a menudo, despreciaban el tiempo en asuntos triviales, como dice Lucas capítulo 11 y versículo 42. También, en su predicación había sistema, mientras que ellos, según la prueba de su Talmud, divagaban a menudo. También Él, Cristo, despertaba la curiosidad haciendo uso abundante de ilustraciones, como se puede observar en este Evangelio de Marcos, capítulo 4, versículos 2 al 9, por poner algún ejemplo, pero hay muchos más. Así que la enseñanza de ellos, sin embargo, era casi siempre árida y también aburrida. Él, Jesús, hablaba mostrando amor hacia el hombre, como alguien que se preocupaba del estado eterno de sus oyentes y les guiaba hacia el Padre de amor. Pero por otro lado, la falta de amor de ellos era evidente, según lo demuestra el pasaje como el capítulo 12 y versículo 40. Finalmente, y esto es lo más importante porque se le declara específicamente aquí, Él hablaba con autoridad, porque su mensaje venía directamente del corazón y de la mente del Padre, como dice Juan capítulo 8 y versículo 26. Por tanto, también de su alma misma y también de las Escrituras, mientras que ellos tomaban ideas de fuentes falibles, ya que lo hacían un escriba citando a otro. Y ellos procuraban sacar agua de cisternas rotas, pero Él sacaba de sí mismo, siendo la fuente de agua viva. Jeremías capítulo 2 y versículo 13. Los escribas van a estar presentes continuamente en relación con el ministerio de la enseñanza de Jesús.
y estos constituían un estamento que podría decirse profesional, que se ocupaban del estudio y enseñanza de la Torá. Nótese que por otro lado se consideraba a Esdras como el primer escriba porque era perito en la ley de Moisés. Esdras, capítulo 7, versículo 6, dice: Este Esdras subió de Babilonia, era escriba diligente en la ley de Moisés, que Jehová Dios de Israel había dado, y le concedió el rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras. A partir del tiempo de los macabeos, se formó un grupo de escribas dentro del mundo laico, que se caracterizó por su disposición a pactar con los gentiles, contrariamente a la posición sacerdotal inamovible en este sentido. En el tiempo con la división de posiciones teológicas que dividió la sociedad entre saduceos y fariseos, los escribas pertenecían mayoritariamente a estos últimos. Los escribas asumían una triple tarea en relación con la ley. Note, en primer lugar, desarrollar las prescripciones establecidas en ella, formulándolas en reglas para hacerlas eficaces en medio de una sociedad cambiante. En segundo lugar, debían de instruir a los alumnos en la ley. Y en tercer lugar, como expertos en la ley, dar asesoramiento a la aplicación judicial de la misma. Y debido a la extensa temática de la ley, que contiene no solo instrucciones legales, sino también relatos históricos edificantes, los escribas debían de ocuparse también de la halajá, por lo que tiene que ver con el mandamiento, y de la hajadá, que desarrollaba las tradiciones religiosas del judaísmo. Debido a sus conocimientos y también capacidades, eran los maestros reconocidos y preferidos por el pueblo, especialmente en las lecciones de los sábados en las sinagogas, ya que la influencia religiosa y política de los escribas en tiempo de Cristo era muy grande. Y especialmente a estos se les reservaba el tratamiento de rabí. El centro de actividad de los escribas era naturalmente Jerusalén, hasta el año 70. En el Sanedrín, los escribas formaban un grupo propio. Sin embargo, los escribas estaban por todos los territorios de Israel, de manera que en las sinagogas había siempre alguno de ellos. Y Marcos lo relaciona como un grupo independiente en algunos lugares, como por ejemplo en Marcos capítulo 22 y los versículos 2 al 6. Y en otras ocasiones aparecen vinculados con los fariseos, como el capítulo 2 de Marcos, versículo 16, y en otras con los sacerdotes, como el capítulo 10 y el versículo 33 de Marcos, incluso también con los ancianos y los sacerdotes, Marcos 8:31. En resumidas cuentas, es que ellos estaban por todas partes. Continúa ahora con el versículo 23, donde dice: Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con un espíritu inmundo que dio voces. La introducción con e inmediatamente y al instante sirve a Marcos para llamar la atención del lector y da el dramatismo especial al relato. Jesús había entrado en la sinagoga de ellos. Podría entonces entenderse que en el momento en que Jesús había entrado en la sinagoga, se manifestó el endemoniado, que posiblemente pasaba desapercibido antes, pero sin embargo también podría tratarse de la entrada en aquel instante del endemoniado, que podía estar fuera y entró en aquel momento. Pero sin embargo, sea cual sea la situación, lo que el Evangelio quiere destacar es la presencia del endemoniado en la sinagoga. Note que el contraste es bien fuerte
En la reunión de creyentes estaba presente el demonio. La expresión espíritu inmundo va presidida de la preposición con, para dar idea de que el hombre estaba poseído y controlado por un demonio. El término espíritu inmundo se usa en Marcos indistintivamente como sinónimo de demonio, ya que ninguna persona afectada por contaminación legal podía estar presente en la congregación. Este hombre no estaba contaminado por alguna falta especial, pero estaba plenamente contaminado por la presencia del demonio en él. Y esta situación pone a Jesús frente al demonio que poseía al hombre presente en la sinagoga. El poseso estaba en relación de esclavitud por el demonio presente en él, que se manifestaba por medio de él. Y nótese que no se trataba, como algunos liberales pretenden hacer creer, de un enfermo o un epiléptico, sino de un poseído por el demonio, es decir, un endemoniado. El demonio se manifestaba usando su voz para hablar en la sinagoga. Marcos usa un verbo que tiene el sentido de dar voces, chillar o gritar. Es propio que en el encuentro de Cristo con el endemoniado sean los demonios que lo poseen los que se manifiestan audiblemente, hablando por medio del poseso, como señala también Marcos capítulo 3 y los versículos 11 y 12. Y note que el demonio gritaba delante de todos, lo que sigue en el próximo versículo. Es, por tanto, el espíritu maligno que había tomado posesión de la persona y la utilizaba como vehículo expresivo para él. Continúa con el versículo 24, donde dice, diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. La expresión del demonio por medio del endemoniado se formula a grito ante toda la concurrencia de la sinagoga. Mediante el uso de una fórmula típica del griego, formula a Jesús una pregunta que es literalmente, dice, ¿qué a nosotros y a ti? Equivalente a, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Nótese que es muy interesante observar el plural cuando dice nosotros, ya que lo que afecta a uno de los demonios afecta a todo el reino de ellos. El demonio se dirige a Cristo llamándole Jesús Nazareno, que indica el conocimiento que tenían sobre quien estaba presente en la sinagoga, ya que sabía muy bien perfectamente cuál era su vinculación con Nazaret, y también sabía sin duda que la profecía anunciaba al Mesías como de aquella tierra, como así señala Mateo capítulo 2 y versículo 23. Porque allí se anunció precisamente el nacimiento y allí tuvo lugar la concepción virginal de Jesús. Y luego formula otra pregunta que muy bien puede ser tomada como una afirmación exclamativa, cuando dice, ¿has venido a destruirnos? Note que no podía estar refiriéndose al hecho de haber venido desde Nazaret, sino que era el enviado desde el cielo, con una determinada misión. En otro sentido más probable, estaría preguntando al Señor si ya había llegado la hora para destruirlos. Pero el verbo no indica necesariamente el hecho de destruirlo en sentido de hacerlo desaparecer, sino el de limitar su actuación y reducirlo a la impotencia. Jesús llevaría a cabo la obra de liberación haciéndose hombre, para así poder morir por los hombres. De otro modo, Jesús había venido para deshacer las obras del diablo, como dice la primera carta de Juan, capítulo 3 y versículo 8.
Y esta obra redentora y libertadora incluía la muerte por los pecadores que lo libraría del poder del diablo. Hebreos, capítulo 2 y los versículos 14 y 15 dicen: Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Nótese que el Hijo de Dios se hace carne y sangre, para por medio de la muerte, desde la batalla libertadora, destruir, es decir, eliminar, en sentido de quitar, los medios con que se mantenía, e incluso impedir que vuelva a alcanzarlos. En ese sentido, equivale a reducir a la impotencia al que tenía el dominio de la muerte, esto es, el diablo. La posesión diabólica quedará anulada en el ejercicio final de la autoridad divina del Hijo de Dios, que se producirá en el futuro y retirará la presencia de Satanás y sus demonios de la esfera humana, confinándolos al lago de fuego, es decir, al infierno. Los demonios conocen muchas más cosas acerca de Jesús. Cuando éste dice, sé quién eres, no está mintiendo, sino afirmando lo que sabía sobre Jesús de Nazaret. El conocimiento que el demonio tenía de Jesús era muy preciso. Jesús es el Santo de Dios, ya que así fue anunciado a María en el Evangelio de Lucas, capítulo 1 y versículo 35. El Santo, con artículo, solo podía referirse indudablemente a Dios. No se trata de un título mesiánico, sino de la posición que Jesús ocupa en relación con Dios. Así que, siendo Dios, es también el Santo. Pero también nótese que al demonio no le importaba tanto el origen terrenal o el lugar terrenal vinculado con Jesús, sino su condición divina, como el Santo de Dios. El carácter santo de Jesús contrasta con el inmundo del espíritu que gritaba por medio del poseso. Ninguna otra persona en la Escritura recibe este título. Y note que de Elías se dice que era varón de Dios. Primer libro de Reyes, capítulo 17 y versículo 18. Y a su sucesor, Eliseo, se le da el título de varón santo de Dios. Segundo de Reyes, capítulo 4 y versículo 9. Pero de Jesús no dice el endemoniado que era un santo hombre de Dios, sino simplemente que era el Santo de Dios, el único de esa condición. Más adelante le llamarán el Hijo del Altísimo, en Marcos capítulo 5 y versículo 7. Y note que los ignorantes hombres y los mentirosos líderes religiosos negaban, los demonios lo afirmaban. Ya que cuando los radicales niegan la deidad de Cristo, exhiben menos entendimiento que los demonios, porque esto la reconocen constantemente. Por cierto, los demonios no lo hacen en el espíritu correcto. Y note que ellos, por ejemplo, reemplazan la reverencia por el descaro, el gozo por la amargura, la gratitud por la vileza, pero lo hacen a pesar de todo. Pero sin embargo, llaman a Jesús el Santo de Dios. Y voy concluyendo con esto ya. Estimado y estimada oyente, Dios dice en su palabra, que es la Biblia, lo siguiente. En la primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 8 dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio.
Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Amigo y amiga oyente, si tú estás practicando el pecado, la palabra de Dios señala que tú eres del diablo. Pero sin embargo, si aceptas a Cristo como tu Salvador, Él va a deshacer las obras del diablo en tu vida. Para ello, es necesario que tú le invites a Jesucristo, en primer lugar, a que venga a tu vida, que venga a tu corazón, porque ningún ser humano tiene poder para deshacerse de ello. Así que, solamente aceptando a Cristo en tu vida, podrás tener ese poder que Él te da día tras día. Por ello, ahora puedes hacer una oración conmigo de fe, si así lo sientes, para recibirle a Jesucristo en tu corazón como tu único y suficiente Salvador. Ora conmigo y di ahí a donde estás. Señor Jesús, te confieso que he estado practicando el pecado hasta ahora. He hecho cosas sin darme cuenta y otras, consciente de ellas, que sé que no son buenas. Te pido perdón por todas ellas y me arrepiento y te recibo a ti, Jesucristo, como mi único y suficiente Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.